Ok, muy buenas tardes a todos. Presto disculpas por las demoras acá al inicio. También ofrezco disculpas porque tenemos problemas técnicos ahí con el sonido, con el mío, que se lucha con retorno. Por fortuna, pues, con el profesor Gabriela Navarro, el profesor David Moreno se nos escucha muy bien, así que vamos a comenzar. Bueno, pues de nuevo, muchísimas gracias por acompañarnos. Un agradecimiento especial a la profesora Gabriela Navarro y al profesor David Moreno de la Universidad de Nariño, que nos hablarán hoy sobre oportunidades de vinculación de experimentos de altas energías a través de los posgrados de la Universidad Antonio Nariño. Si me permiten, antes de darles la palabra, quiero hacer mención un poco a sus hojas de vida, a sus trayectorias. Entonces, tenemos a la profesora Gabriela Navarro, ella es física de partículas, con nacionalidad argentina. Trabaja en nuestro país desde el 2007, es profesora titular de la Universidad Antonio Nariño y miembro de la colaboración Atlas de LHC desde 2007. La profesora Navarro tiene el doctorado de la Universidad de Buenos Aires, en Argentina, donde trabajó en el estudio de funciones de distribución polarizada de protón. Desde 2007 viene trabajando en estudios de eficiencia de triple y identificación de electrones y diferentes búsquedas de física más allá del modelo estar. Por su parte, el profesor David Moreno es profesor asociado a la Universidad de Nariño, doctor en física de partículas de la Johannes Gutenberg Universidad en Maguncia, en Alemania. Es miembro del experimento Atlas de la LHC y desde 2017 hace parte de la colaboración DUNO, donde se encuentra coordinando las actividades de electrónica del detector de fotones de esta colaboración. Pues, profesores Gabriela y Davis, es un honor que tenemos acá en el coloquio de licenciatura en física. Muchísimas gracias por su contribución y bueno, adelante. Bueno, muchas gracias. ¿Me escuchan? Perfectamente. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación y por darnos la oportunidad de mostrarles a ustedes lo que estamos haciendo desde nuestro grupo. Como el profesor ya les dijo, nosotros vamos a hablar de algunas oportunidades con las cuales se pueden vincular a estos experimentos de altas energías en los que estamos trabajando a través de nuestros posgrados aquí en la Universidad Antonio Nariño. Primero lo que les quería contar es un poquito acerca de nuestro grupo de investigación. Nosotros hacemos parte del experimento Atlas, pertenecemos a la colaboración del experimento Atlas del LHC desde el año 2007 y estamos colaborando con otro experimento, del cual más tarde voy a hablar un poquito, que se llama DUNE, desde aproximadamente el 2018. Por el grupo han pasado muchísimos investigadores, muchísimos estudiantes, pero actualmente el grupo está conformado como se ve aquí. El grupo se llama Experimental High Energy Physics. Yo soy la líder, en este momento yo soy la líder del grupo. Tenemos vinculado al profesor doctor David Moreno. Tenemos vinculado también al máster y estudiante de doctorado, Joanny Rodríguez. Tenemos un ingeniero vinculado que está trabajando directamente allá donde es el experimento, ya les voy a contar dónde está el experimento, que es el ingeniero doctor Gustavo Uribe, y tenemos otro integrante que está trabajando en la sede de Duitama de la universidad, que es el máster José David Tamara. Actualmente tenemos 3 estudiantes de la maestría en Ingeniería Física de la universidad que están empezando a trabajar con nosotros ya sea en uno o en otro experimento, que son Maurín, José y Diego Jiménez. El grupo nuestro fue formado en el 2006, está reconocido en MinCiencias y clasificado actualmente como grupo A1.
Aquí está el link al grupo. En cuanto a productos, tenemos más de 1000 publicaciones en revistas indexadas. Formación de recursos humanos, tenemos estudiantes que han hecho la maestría y han hecho el doctorado. En cuanto a proyectos, actualmente en vigencia tenemos 3. Uno está financiado por MinCiencias y 2 están financiados por recursos internos de la Universidad Antonio Nariño. Y hemos tenido en todo este recorrido desde el 2006 más de 10 proyectos finalizados con éxito, tanto con financiación interna como con financiación externa. Dentro de los estudiantes graduados contamos con dos estudiantes que se graduaron del doctorado y 3 que se graduaron de maestría. Entonces, la idea es que yo ahora les voy a contar qué es lo que hacemos dentro de nuestro grupo y qué es lo que hacemos dentro de la colaboración de los 2 experimentos a los cuales pertenecemos, la universidad hace parte, pero primero les voy a contar un poquitito de qué se trata la física, de lo que nosotros estudiamos. Y la idea es que nosotros estamos estudiando de qué estamos hechos, entonces, de qué está hecho el universo, las estrellas, el sol, los seres vivos. Y la respuesta a eso, todos sabemos que viene por el lado de unas pocas partículas elementales. Y ya sabemos que toda la materia visible está formada por unas poquitas partículas elementales. Entonces nosotros sabemos que la materia está formada por átomos, pero también sabemos que los átomos no son indivisibles, sino que están formados por otras partículas, como son el electrón y el núcleo, e incluso sabemos que el núcleo también está formado por otras partículas que son protones y neutrones, y también sabemos que los mismos protones y neutrones también están formados por otras partículas que se llaman quarks. Entonces, la teoría que describe las partículas elementales, las partículas que nosotros ya consideramos, o que hasta el momento se consideran indivisibles, y la interacción entre ellas se denomina el modelo estándar. Y lo que les voy a contar es un poquitito cómo está formado precisamente el modelo estándar. Entonces, estas partículas todas raras que uno ve en este gráfico que se ven acá, son las partículas elementales que conocemos hasta el momento. Entonces, por un lado tenemos los quarks vienen en 6 clases, o como decimos los físicos de partículas, 6 sabores diferentes: up, down, charm, strange, top y bottom. Luego tenemos otro tipo de partículas que en general las llamamos leptones, dentro de los cuales tenemos a los electrones, que son más o menos los conocidos porque sabemos que forman parte de los átomos. Junto con los electrones hay 2 partículas más que tienen características similares, un poco más masivos, que son el muón y la partícula tau, y junto con ellos aparecen unas partículas que son sin carga, muy pequeñitas, de las cuales voy a hablar al final, que se denominan neutrinos. Los neutrinos también vienen en 3 clases o sabores: un neutrino que corresponde al electrón, un neutrino que corresponde al muón, otro que corresponde al tau. Entonces, uno se puede preguntar, bueno, todas estas partículas que están acá, entonces todas forman parte de la materia. Pues en general, las que forman parte de la materia son estas 3 que se ven aquí: up, down y el electrón, que sabemos que el up y el down son los que hacen parte, los quarks que hacen parte de protones y neutrones, y el electrón, ¿no?, por supuesto, que hace parte de el átomo. Y luego el resto de todas las otras partículas son partículas que existieron justo cuando se dio el origen del universo, y ahora las podemos encontrar en los rayos cósmicos que nos llegan a la Tierra, o en experimentos de física de partículas o de altas energías, que son los aceleradores, de los cuales luego voy a hablar. Pero así como los humanos interactuamos entre nosotros, hablándonos, pues en el modelo estándar nosotros lo que pensamos es que las partículas elementales también interactúan entre ellas, y para ello
Entonces, el tipo de interacción que se da entre ellas tiene que ver con las fuerzas fundamentales o las interacciones fundamentales de la naturaleza, que son 4. Entonces, 2 muy conocidas, el electromagnetismo, una de ellas es el electromagnetismo. El electromagnetismo es una interacción de, como ustedes ya saben, de largo alcance. La otra conocida, súper conocida, es la interacción gravitatoria, que también es de largo alcance. Y luego hay otras 2 interacciones fundamentales, que quizá no sean tan conocidas, pero una a la que llamamos débil, que esa es una interacción de corto alcance, y esa se manifiesta, por ejemplo, en los procesos radiactivos. Y la otra, que es la interacción fuerte, que esa también es de corto alcance y se manifiesta en el hecho de que los núcleos atómicos se mantienen unidos. O sea, es una interacción entre los componentes del núcleo atómico. De todas estas interacciones que podemos tener, solo 3 hacen parte del modelo estándar, que son el electromagnetismo, la interacción débil y la interacción fuerte. La interacción gravitatoria queda por fuera de lo que actualmente conocemos como el modelo estándar. Entonces, ¿qué es lo que pensamos? ¿Cómo es que pensamos que las partículas elementales, o sea, todas estas partículas que nosotros podemos ver acá, los quarks y los leptones, pueden interactuar entre ellas? Pues interactúan a través del intercambio de otras partículas. Y esas partículas están asociadas a las diferentes interacciones. Entonces, por ejemplo, para el caso del electromagnetismo, entonces lo que pensamos es que las partículas interactúan intercambiando fotones. Los fotones son conocidos, son los más conocidos de todas estas partículas que se intercambian en las interacciones. Para el caso de la fuerza fuerte, el mediador o la partícula que se intercambia es el gluón, y para el caso de la interacción débil son estos 2 bosones que están aquí, que es el bosón Z, que es neutro, y el bosón W, que viene con carga positiva y carga negativa. Entonces, hasta ahora, si uno considera todas estas partículas que vemos acá, todas estas hacen parte del modelo estándar. Todas estas partículas que están acá fueron observadas experimentalmente, pero cabe preguntarnos si este es un escenario completo para nuestro modelo estándar que describa realmente lo que nos muestran los experimentos. Y la respuesta es que no es el escenario completo, porque para este esquema que estamos planteando, la interacción débil, que debe ser de corto alcance, resulta de largo alcance, y un problema más es que las partículas en este esquema no tienen masa. Nosotros sabemos y podemos medir que las partículas tienen masa. Por ejemplo, los electrones tienen masa, sabemos que los quarks tienen masa. De hecho, aquí ustedes pueden ver en esta tabla la masa de cada uno de estas partículas elementales, está aquí arriba. También pueden ver algunas otras propiedades, ¿sí? Se pueden ver la carga y se puede ver el spin. Entonces, esto en su momento, este modelo se postuló en los años 60, en su momento representaba un problema, porque en realidad era muy interesante cómo estaba construido, pero le hacía falta el tema de terminar de cuadrar, si se quiere, estas propiedades que se observaban y que todavía no se podían cuadrar. Entonces, para eso, Higgs, Braut y Engler proponen en los años 60 un mecanismo que lo que hace, que se llama mecanismo de ruptura de la simetría. Y lo que hace finalmente este mecanismo es hacer precisamente que la interacción débil se vuelva de corto alcance, como vemos que en los experimentos, que es lo que sucede,
Y como consecuencia de este mecanismo aparece una nueva partícula que es lo que se llama el bosón de Higgs, que hace unos años era una partícula muy famosa porque se la llamaba la partícula de Dios. No sé si hayan oído hablar de ella, pero fue en su momento muy, muy famosa. El mecanismo de Higgs es un mecanismo un poco complicado. Toda esta teoría, el modelo estándar, se sustenta en algo que se llama teoría cuántica de campos. Trata a todas las partículas con su respectivo campo asociado. Y bueno, este mecanismo en lo que se basa es en la introducción de un nuevo campo en la teoría, y ese campo tiene ciertas propiedades que permiten, por ejemplo, que las partículas adquieran masa, que la simetría, se rompa la simetría, la interacción débil y electromagnética adquieran las propiedades que nosotros observamos en los experimentos, a expensas, por supuesto, de que aparezca esta nueva partícula. Entonces, el modelo estándar completo incluye esta partícula, el bosón de Higgs. Todas, como les digo, habían sido observadas experimentalmente durante todos estos años, desde los 60 hasta el 2010, 12. Y el bosón de Higgs seguía siendo algo que no se había observado nunca hasta que los resultados de un experimento, del cual voy a hablar ahora en un ratito, en el 2012 mostraron que el bosón de Higgs había sido observado y hasta le midieron la masa, etcétera, etcétera. De hecho, aquí, bueno, tenemos dos gráficos de precisamente que se publicaron para el descubrimiento del bosón de Higgs en el 2012. Pero la cosa es, bueno, tenemos esa teoría, los teóricos armaron el modelo estándar, es una teoría muy exitosa porque todo lo que ellos habían predicho con su modelo en los años 60 se fue descubriendo y se fue observando en diferentes experimentos, pero preguntémonos ahora cómo hacemos para mirar estas cosas, ¿no? Porque es un mundo muy pequeñito y necesitamos diseñar experimentos que nos permitan mirar qué es lo que sucede. Y la idea es que lo que hacemos es utilizar aceleradores de partículas. ¿Qué son los aceleradores de partículas? Son máquinas en donde lo que hacemos es colisionar diferentes partículas a muy alta energía para mirar qué es lo que resulta después de la colisión. Entonces aquí hay una representación de un protón colisionando con otro protón y dando o generando otras partículas luego de la colisión. Es como si, por ejemplo, uno pudiera pensar que quiere conocer cómo está constituido o formado un carro, haciendo que choque o que colisione con otro carro y que todas sus partes salgan despedidas, y uno va y busca qué partes formaban ese carro. Esa es más o menos la idea. Durante los años que han pasado desde que empezamos con los experimentos de física de partículas, han habido muchos aceleradores de partículas. En general, para construir, como se podrán imaginar, un acelerador de partículas se necesita la colaboración de muchas instituciones alrededor del mundo. Para hacer aceleradores de partículas cada vez más poderosos se necesita cada vez más gente y, por supuesto, también cada vez más financiación. Y actualmente el acelerador más grande que se ha construido es el Gran Colisionador de Hadrones, o el Large Hadron Collider, el LHC, que está ubicado en el Centro Europeo para la Investigación Nuclear, en la frontera entre Suiza y Francia. Es un anillo, como se puede ver acá, de 27 kilómetros de circunferencia. Está ubicado muy cerquita de la ciudad de Ginebra. Y alrededor de ese anillo lo que se hace es colisionar protones
con otros protones a una muy alta energía, alrededor de 13 teraelectronvoltios. De hecho, ahora se está haciendo colisionar en 13.6 teraelectronvoltios. Entonces, bueno, se ponen los protones a adquirir energía, una vez que tienen la energía suficiente se los hace colisionar, y en los puntos en donde se los hace colisionar se coloca una cámara fotográfica que mire qué es lo que pasa después de esa colisión. Esas cámaras fotográficas son los detectores, ¿no? Alrededor del anillo del LHC tenemos ubicados 4 detectores llamados Atlas, LHCb, CMS y ALICE. 2 de los detectores, que son Atlas y CMS, están diseñados para estudiar física en general, física de partículas en general, se los denomina de propósito múltiple, y los otros 2, LHCb y ALICE, están diseñados para estudiar una determinada física específica, que para el caso del HCb es la física del quark bottom, y para el caso de ALICE es la física de algo que se llama plasma de quark gluones. Aquí tengo un video que les voy a mostrar, que muestra, valga la redundancia, cómo se produce la colisión en el LHC, perdón. Entonces, bueno, ahí tenemos el protón. Primero se adquiere energía en un anillo, luego se pasa a otro anillo que es el PS, adquiere más energía, y luego se inyecta en otro SPS para que vayan adquiriendo mayor y mayor energía, y luego se inyecta en el anillo de los 27 kilómetros. Se lo hace circular. Ahí tenemos una imagen real de cómo es el tubo del acelerador. Esa es una representación del protón con sus quarks dentro, ¿sí? Entonces, una vez que adquieren la suficiente energía, entran a la zona del detector, uno viene de un lado, el otro viene del otro lado, colisionan, y los detectores lo que hacen es registrar lo que sucede. Entonces, en este caso, ahí es una imagen de cómo el detector registra lo que sucede luego de la colisión. La toma de datos del LHC se divide en diferentes periodos. Entonces, el LHC empezó su funcionamiento en el 2009 y empezó a tomar datos hasta el 2012. Eso fue lo que se llamó corrida 1 o run 1 del LHC. Funcionó con 7 y 8 teraelectronvoltios de energía en el centro de masa, y en el 2012 es que se produce el descubrimiento del bosón de Higgs en el LHC, que era la partícula que yo les decía que faltaba de observar del modelo estándar. Luego se hizo una parada técnica larga. Las paradas técnicas largas se hacen para reacondicionar tanto los detectores como los aceleradores, y el acelerador, reparar posibles daños que hubiera, y también actualizar ciertas partes para que se mejoren y se pueda detectar en el siguiente periodo de toma de datos. El siguiente fue entre el 2015 y el 2018, es lo que se llama la corrida 2, esa fue a 13 teraelectronvoltios. Ahí se recolectaron muchísimos datos, los resultados todavía están siendo publicados, hay muchos resultados que van a salir con la totalidad de todos los datos recolectados en ese periodo de toma de datos, y hay resultados de diferentes mediciones de ya sea física que tiene que ver con el modelo estándar, o mediciones de las propiedades del Higgs,
o medición de física que vaya más allá del modelo estándar, que quiere decir física que no esté descripta por el modelo estándar. Luego, entre el 2018 y el 2021, se hizo otra parada técnica larga. Eso se hace para que los experimentos se puedan adaptar a las nuevas condiciones de toma de datos que iban a empezar. En realidad estaba pensada en que fuera un poquito más corta, pero debido a la pandemia se tuvo que alargar, y el año pasado, en el 2022, casi a final del 2021, se comenzó a tomar datos de vuelta en lo que se llama la corrida 3, es el lugar en donde estamos ahora, va a ir hasta el 2026, en el 2026 otra vez se va a detener el acelerador por unos cuantos años. Estamos en esta parte nosotros. Cada vez que hay que empezar a tomar datos de vuelta, entonces hay que calibrar al detector. Una vez que se calibra el detector, se pueden empezar a analizar diferentes resultados, ¿sí? Entonces, ya estamos terminando de calibrar nuestros detectores, y ya también se han empezado a mostrar los primeros datos con mayor energía, porque esta corrida va a correr con 13.6 teraelectronvoltios en el centro de masa. Luego va a haber, como les decía, otra parada técnica de unos años, y luego se piensa llegar a los 14 teraelectronvoltios, que era la energía de centro de masa de diseño del acelerador, y se piensa seguir las corridas por muchos años, unos cuantos años más. Como les decía, para poder construir estas máquinas tan grandes y tan costosas se necesita entonces el apoyo de muchas instituciones alrededor del mundo, y muchas instituciones alrededor del mundo implica en muchos países. Entonces aquí tenemos un mapa. Lo que está en amarillo son todos los países que pertenecen a la colaboración Atlas. O sea, cuando se van a armar los detectores, se arma alrededor del detector una colaboración, se lo llama así, que implica a todas las instituciones que están haciendo parte de este detector y que se van a dedicar a analizar los datos que se recolecten con el detector. Como ustedes pueden ver, aquí está Colombia. Desde el 2007 hasta el 2020, la única universidad que hacía parte de la colaboración era el Antonio Nariño. Desde el 2020 también la Universidad Nacional está colaborando con Atlas. Entonces les muestro el detector, porque claro, uno tiene que construir, como les decía, ¿no?, esta cámara que nos permita ver qué es lo que pasa después de estas colisiones. Entonces este es el detector Atlas. Fíjense, tiene un largo de 44 metros, un radio de 12 metros, un peso de aproximadamente 7.000 toneladas, 10 a la 8 canales electrónicos, de 3.000 kilómetros de cable. Quizá probablemente ahora tenga más, con todas las mejoras que se fueron haciendo a medida que pasaron los años. Aquí pueden ver dos personas, como para que uno tenga dimensión, ¿no?, de lo grande que es. Los detectores están ubicados 100 metros bajo tierra, y en particular nuestro detector está conformado por diferentes partes que sirven para medir diferentes variables físicas que nos sirven para caracterizar precisamente los diferentes eventos que suceden cuando colisionan esos protones. Entonces hay una parte que se llama detector interno, que sirve para caracterizar la carga de las partículas que salen y cuál es su momento. Hay unas partes que rodean esos, que se llaman calorímetros. Uno es el calorímetro electromagnético, que es donde se van a donde se va a medir la energía de fotones y electrones. Otro que se llama calorímetro hadrónico, que es donde se van a medir la energía, por ejemplo, de protones que puedan surgir.
Luego tenemos más lejos unas cámaras que nos sirven para caracterizar a estas partículas que yo les decía que tenían características parecidas a los electrones, que son los muones. Esos son muy esquivos, entonces hay que poner los detectores un poco más lejos para que podamos caracterizarlos bien. Entonces les quería mostrar aquí qué tipo de partículas podemos detectar en un detector como el Atlas, ¿no? Entonces, uno puede, esto es un corte transversal, entonces uno puede, fíjense que detectar fotones, partículas que estén formadas por quarks, por ejemplo, protones, ¿sí? O neutrones, partículas, electrones y muones. Fíjense que aquí estamos viendo que esto que lo llamamos, esta traza que se ve acá, que la llamamos neutrino, por supuesto, como no tiene carga, pues escapa, ¿sí? Al detector, ¿sí? Para poder medir los neutrinos, lo que se hace es un balance de energía, y cuando vemos que nos falta energía, pues la podemos atribuir a los neutrinos. Entonces, de caracterizar protones, neutrones, partículas compuestas por quarks, en general las partículas compuestas por quarks se juntan y forman chorros de partículas que nosotros llamamos jets. Eso es lo que el detector ve. Entonces, de caracterizar electrones, fotones, jets y muones, es que nosotros podemos saber de dónde vinieron esas partículas y a qué pertenecían, y cómo era el evento que sucedió después de la colisión entre los protones. Entonces, bueno, como resultados del experimento hay muchísimos, como les dije al principio, hay más de 1000 publicaciones, casi todas de ellas son posteriores a que se empezaron a recolectar los datos. Uno participa, por ejemplo, en la calibración del detector, que es lo que uno tiene que hacer al principio, identificar muy bien qué partículas es el electrón, cuánta energía está depositando, etcétera, etcétera. Una vez tiene esto, puede hacer estudios de diferentes tipos de física. Por ejemplo, para el caso del modelo estándar, estudiar con mayor precisión la medición de las distintas propiedades, secciones eficaces, masas de las partículas, etcétera. Aquí hay un gráfico que nos muestra diferentes mediciones del modelo estándar en diferentes canales que se pueden observar en este tipo de colisiones. Se hizo el descubrimiento del bosón de Higgs y actualmente se están midiendo sus propiedades. Entonces aquí, por ejemplo, estos son los gráficos de medición del bosón de Higgs. Esta partecita azul que ustedes ven aquí es el bosón de Higgs, es la resonancia correspondiente al bosón de Higgs en el canal en el que decae a muones o electrones o una combinación entre ellos. Este es un gráfico hecho con todos los datos de la corrida 2. Este es un gráfico hecho con los datos que tenemos recolectados hasta ahora de la corrida 3, y algo que es muy importante, y de lo cual estamos tratando ahora de encontrar, que son búsquedas de señales que sean más allá del modelo estándar, señales que no estén explicadas por el modelo estándar, que sabemos que hay física más allá del modelo estándar, porque hay cosas que el modelo estándar no puede, hay observaciones que el modelo estándar no puede explicar, como por ejemplo la presencia de materia oscura, quizás hayan oído hablar de la materia oscura, o un comportamiento particular de estas partículas de los neutrinos. Entonces, como no sabemos bien, hay muchas teorías, pero no sabemos cuál de todas estas puede explicar este tipo de procesos, pues se buscan en aceleradores de partículas señales que indiquen física más allá del modelo estándar. Aquí tienen un link a todas las publicaciones de la colaboración Atlas. Quería mostrarles aquí cómo vemos nosotros
algunos eventos. Por ejemplo, este es un evento candidato a un Higgs decayendo a 2 fotones. Aquí están los 2 fotones. Este fue tomado el 30 de octubre del año pasado, durante la corrida 3. Y este es un evento candidato al Higgs, pero decayendo en 2 electrones y 2 muones. Eso quiere decir que después de que el Higgs dura muy poquito tiempo, decaen otras partículas, en este caso, el producto final de su decaimiento son 2 electrones y 2 muones. Aquí se pueden ver los 2 electrones, cómo dejan su energía en el detector, y aquí están los 2 muones que viajan hasta la parte en donde el detector caracteriza a los muones. Este es un evento tomado el 15 de noviembre del año pasado. Además de los aceleradores de partículas y de medir las propiedades de las partículas del modelo estándar en general y de buscar física más allá del modelo estándar, resulta que los neutrinos, estas partículas que yo les había contado, que no tienen masa, que no tienen carga, que son muy pequeñitas, resulta que son muy interesantes de estudiar precisamente por las propiedades que se puede observar de ellos. Y para poder estudiar sus propiedades se construyen experimentos particulares para neutrinos. Entonces, hay muchos experimentos, hay uno que está en construcción, que es el otro experimento al cual la universidad pertenece o está colaborando, que es el experimento DUNE. El experimento DUNE tiene como objetivos estudiar el origen de la materia, estudiar, por ejemplo, el decaimiento del protón, estudiar neutrinos, las propiedades que tienen neutrinos provenientes de supernovas, y para ello se está construyendo este experimento en Estados Unidos. Lo que se hace es con un acelerador de protones que ya existe en un laboratorio en Estados Unidos, en Fermilab, cerca de Chicago. Se generan haces de neutrinos, y los neutrinos, como no interactúan casi con la materia, pues viajan distancias muy largas, y entonces se coloca un detector, ¿sí? Lejos, en este caso a 1300 kilómetros de donde comienza, digamos, el haz. Se construyen los detectores que van a medir las propiedades de estos neutrinos. En este caso, se está construyendo el detector en este lugar, en Dakota del Norte. Nosotros empezamos a trabajar, como les decía, hace unos años con el experimento, y como se está construyendo es muy interesante porque uno puede ser parte de el diseño de las diferentes partes que va a tener este detector. Entonces, en particular, nuestro grupo, en cabeza del profesor de Luis Moreno, está trabajando en un detector de fotones, y ya se ha logrado hacer una tarjeta de digitalización de datos para el experimento. La tarjeta es el resultado de un trabajo de colaboración con universidades de Estados Unidos y de Latinoamérica, liderazgo de la Universidad Antonio Nariño. Se ha logrado formar una estudiante trabajando en este tema, una estudiante en el doctorado de Ciencias Aplicadas, y actualmente tenemos a un estudiante de la maestría en Ingeniería Física. Acá pueden ver el prototipo de las tarjetas de digitalización. Pueden ver que aparecen los diferentes logos de las universidades que hicieron parte del diseño de la tarjeta. En este momento hay ya montados prototipos del experimento en CERN, y están siendo probados y van a ser probados en los próximos meses. Acá se puede ver al profesor Lewis trabajando allá
en el SAT. Como aparte de hacer todas estas actividades que involucran investigación científica, nosotros también solemos tener actividades de divulgación. Una de ellas es la que venimos haciendo desde hace muchísimos años, que es una masterclass internacional de Atlas, que son jornadas en donde estudiantes de colegios secundarios vienen hasta la universidad, se pasan el día con nosotros y nosotros les tenemos diferentes actividades. Una de ellas es una visita virtual a la sala de control del experimento Atlas. Luego de eso hay unos datos que son abiertos, que puede utilizar cualquier persona, y lo que hacemos con los estudiantes es explicarles un poco de física de partículas, y ellos hacen un análisis con un determinado framework que está diseñado para esos análisis, y tratan de buscar Higgs y tratan de buscar bosones Z en esos datos reales que se tomaron con el detector Atlas. Son jornadas que la verdad es que son muy interesantes para los estudiantes, siempre quedan muy, muy contentos. Esta es la jornada del 2022. Bueno, para finalizar, hay muchas posibilidades de trabajar con nuestro grupo y de colaborar en estos experimentos. Todos los que estén interesados están más que bienvenidos. De hecho, el miércoles vamos a hacer una jornada que se llama One Day, en donde se van a mostrar los posgrados disponibles en la universidad. Si están interesados, hay que inscribirse. Este es el link para inscribirse, es a partir de las 5 de la tarde, y por supuesto no duden en contactarnos. Aquí están nuestros correos. Este es el correo del profesor Dewis, que trabaja en la colaboración DUNE, y este es mi correo y el del profesor Johanny Rodríguez, que trabajamos para Atlas. Entonces, esto es lo que yo les quería contar. Ahora el profesor Dewis le va a contar acerca de los posgrados. Entonces Muchísimas gracias, doctora Gabriela. No, por favor. Voy a dejar de compartir para que pueda compartir el profesor Dewis, ¿sí? Gracias. Muchas gracias, Gaby. Bueno, también pues muchas gracias a todos por estar aquí, al profesor César por la oportunidad que nos brinda para mostrar nuestro trabajo en estas colaboraciones. Quisiera mencionar entonces que la Universidad Autónoma de Nariño, en particular la Facultad de Ciencias, tiene una amplia gama de formación a nivel de posgrado, pero en particular yo voy a mostrar dos de los posgrados, los cuales están enfocados o pueden ser enfocados directamente a este tipo de trabajo en las colaboraciones, ya sea Atlas o el experimento Atlas o el experimento de cubriendo diferentes aspectos. En particular, la maestría en Ingeniería Física, en su formulación inicial, estaba diseñada principalmente para aportar a los diversos aspectos del experimento Atlas, tanto desde el punto de vista de la instrumentación como desde el punto de vista del análisis. Como pueden ver en esta diapositiva, la maestría en Ingeniería Física está tiene una serie de líneas de investigación que cubren diferentes aspectos de las ciencias, digamos así, físicas, con ciertas aplicaciones en el sector de en áreas como la ingeniería electrónica o la ciencia de materiales, ¿no? Además, tenemos otras áreas como la física forense, hay líneas en energías renovables y líneas en modelado y simulación
utilizando computación. El título, pues obviamente es Magister en Ingeniería Física. Estamos hablando de un programa de 45 créditos presenciales distribuidos en 4 periodos académicos. Una de las principales características que tiene este programa, y creo que lo hace realmente atractivo, es el hecho de tener ya la posibilidad de participar en este tipo de experimentos por medio de las diferentes alianzas, tanto nacionales como internacionales. En particular, quisiera resaltar uno de los programas quizás más exitosos que hemos tenido en esta maestría, que es el programa de intercambio internacional denominado la Conga Physics, el cual es una colaboración latinoamericana también con instituciones europeas, las cuales nos permitió formar estudiantes no solamente colombianos, sino también estudiantes de Perú, de Ecuador, de Venezuela, los cuales han tenido y tienen la oportunidad de viajar, por ejemplo, a París en particular o a otras ciudades europeas, donde tenemos pues universidades aliadas de este programa para realizar sus pasantías precisamente en lo que tiene que ver con el experimento Atlas, pero también cubren otras áreas de conocimiento como sistemas complejos y pues algunas física de neutrinos, bueno, en general también desde el punto de vista teórico y práctico. Pues entonces esta maestría, como ya indiqué, tiene como punto fuerte esta cantidad de alianzas. Ya vimos que como resultado está este programa de la Conga Physics, pero pues además tenemos colaboración con otras universidades, con otras instituciones, tanto colombianas como latinoamericanas, y que se pueden enfocar en diferentes áreas del conocimiento. Pero pues como había indicado anteriormente, uno de los fuertes de este programa de maestría también está en lo que puede aportar a las colaboraciones internacionales. Para esto nosotros contamos adicionalmente con un recurso muy valioso, que es el Laboratorio de Detectores de la Universidad Antonio Nariño. Aquí en la imagen de la parte derecha ustedes pueden ver a nuestra laboratorista trabajando en una serie de pruebas en uno de los dispositivos con los cuales nosotros contamos, que son los denominados detectores gaseosos. Estos detectores gaseosos, de los cuales ustedes pueden ver algunas imágenes tanto en la parte central de la diapositiva como en la parte izquierda, son detectores que hacen parte realmente de los diferentes experimentos que la profesora Gabriela acaba de mencionar. Por ejemplo, en Atlas, en CMS, ellos tienen versiones de estos detectores, obviamente a escalas y geometrías un poco diferentes, pero los fundamentos físicos y tecnológicos, digamos así, son algunas de las cosas que nosotros hemos logrado obtener por medio de este tipo de colaboraciones, ¿no? Es decir, la transferencia de conocimiento que hemos logrado y que nosotros hemos podido llevar, por ejemplo, a otras aplicaciones. Un ejemplo claro lo pueden ver en una patente de invención que ha sido el resultado del trabajo con estos detectores, que si bien originalmente estaban diseñados específicamente para trabajo en experimentos de altas energías, pues nosotros hemos podido llevar o buscarles aplicaciones en otras áreas de la ciencia, de la tecnología, como en este caso la medición de espesores de láminas delgadas utilizando este tipo de detectores. Asimismo, como se mencionó anteriormente, por medio de, en este caso, el doctorado en ciencia aplicada, y en parte con el laboratorio de detectores, nosotros también logramos aplicar o usar este tipo de tecnologías o otro tipo de tecnologías similares, en particular los silicon, los detectores de estado sólido, para realizar medidas, por ejemplo, de la cantidad de ionización requerida para esterilizar un medio líquido, ¿no? Eso es algo que también logramos por medio de la colaboración que nosotros tenemos con el experimento de ION, y que logramos también en este momento crear una patente, la cual está siendo analizada por la superintendencia, donde somos capaces de, y ese es el objetivo realmente de la maestría como tal, nosotros somos capaces de utilizar una tecnología de punta como los silicon PMs o los multiplicadores gaseosos que aparecen en esta figura, y los tratamos de aplicar en otras áreas del conocimiento o de la técnica, ¿no? Esa es una también de las, puede decir, de las fortalezas que tiene este programa desde su inicio, que creo que hemos logrado en cierta medida, y es algo que creemos
continuar, ¿no? Actualmente uno de nuestros estudiantes de la maestría está trabajando, por ejemplo, en simulaciones de este tipo de detectores para poder realizar la detección de neutrones. Ustedes saben que los neutrones no son tan fáciles de detectar y nosotros estamos viendo la posibilidad de utilizar estos tipos de detectores para determinar o detectar neutrones, algo que también está muy en boga actualmente debido a ciertas circunstancias con los detectores actuales de neutrones. Pero pues adicionalmente a la maestría quisiera mencionar que la Facultad de Ciencias tiene un nuevo programa de doctorado en Ciencias Naturales y Exactas. Este es un programa obviamente más amplio y no solamente está enfocado en el área de la física, sino que también de manera interdisciplinar incluye tanto la química como la biología, y pues la matemática también está aquí incluida, de tal manera que nosotros también ofrecemos un programa interdisciplinar con el cual también se tiene la oportunidad de vincularse a nuestros experimentos o a nuestras colaboraciones, tanto Atlas como DUNE, ¿no? En este momento tenemos algunos candidatos, los cuales están interesados en participar en el doctorado, precisamente para tener la oportunidad de trabajar en Atlas haciendo diferentes tipos de análisis. El doctorado en Ciencias Naturales Exactas, entonces, es un programa nuevo, como acabo de indicar. Estamos cursando nuestra primera cohorte. El programa está diseñado con 6 programas académicos donde distribuimos nuestros 80 créditos, ¿no? Pueden darse cuenta que estamos hablando de un programa relativamente rápido, en el sentido de que estamos hablando solamente de 3 años aproximadamente para la realización del doctorado, pero pues esto está, digámoslo así, soportado en todo el análisis que nosotros hicimos cuando empezamos a formular el programa, donde nos dimos cuenta que la tendencia internacional es precisamente tener programas de doctorado concentrados, donde básicamente nosotros nos enfocamos en la parte investigativa, ¿no? En esta diapositiva podemos ver algunas de las características generales del programa. Para el ingreso, nosotros estamos considerando que los aspirantes deben ser egresados de licenciaturas en ciencias o que hayan realizado un pregrado en ciencias o ciencias de la salud o ingeniería, que hayan realizado una maestría en ciencias o ingeniería. Es decir, pensamos que aquellos profesionales que se hayan desempeñado en cualquier área de la ciencia y que tengan una maestría son candidatos idóneos para nuestro programa. Sin embargo, como un rasgo distintivo en nuestro programa, consideramos que aquellos candidatos que se hayan formado en las disciplinas anteriores, pero que no tengan una maestría, también pueden ser considerados candidatos a nuestro programa, siempre y cuando demuestren una vocación investigativa, la cual puede ser que puedan certificar. ¿A qué nos referimos? Que muestren que ya hayan participado en grupos de investigación, que hayan publicado, que tengan esta experiencia investigativa, ¿no? Nosotros pues entramos a analizar la hoja de vida y podemos aprobar este tipo de candidatos, ¿no? Esto es uno de los rasgos característicos de nuestro programa. En cuanto al perfil de egreso, pues nosotros hemos diseñado una serie de asignaturas donde manejamos el formato de seminario de investigación o seminario tipo alemán, que era en la cual nosotros hacemos la interacción entre nuestros estudiantes y los tutores de cada uno de las asignaturas. La idea es que tenemos 2 tipos principales de seminarios, los seminarios interdisciplinares y los seminarios de investigación, donde existe esta interacción entre estudiantes, docentes y no solamente ellos, sino todos los participantes de los seminarios, todos los estudiantes pues tienen la posibilidad de participar y ir aportando, ¿no? Esa es la manera en la cual nosotros creemos que tendemos a formar o tener una formación interdisciplinar en ciencias naturales y exactas, ¿no? Es decir, tenemos un amplio abanico de posibles aspirantes o áreas que son las cuales cubre nuestro doctorado. Entonces, lo que queremos es realmente aprovechar esa interdisciplinaridad, los conocimientos que cada uno trae y que pueden interrelacionarse unos con otros.
Al final, pues nosotros queremos que nuestros egresados van a trabajar, por ejemplo, en la formulación, gestión y liderazgo de proyectos de investigación, tanto en centros de investigación públicos como privados o en sociedades mixtas. También tendrán la posibilidad de trabajar en laboratorios de investigación y desarrollo y como consultores independientes o como docentes investigadores en instituciones de educación superior. Como ya había mencionado anteriormente, nosotros tenemos básicamente la interacción se da a través de los seminarios. Tenemos dos grandes ciclos el programa tiene contemplado dos ciclos, el ciclo de fundamentación y el ciclo de investigación, donde ellos realmente corren en paralelo. Y aquí nos podemos dar cuenta que la investigación es el que tiene el mayor peso en cuanto a créditos, lo cual demuestra la intención de nuestro doctorado hacer un doctorado en investigación. Aquí podemos ver alguna descripción general de lo que nosotros proponemos que nuestros estudiantes puedan o deban o quieran ver en cada uno de los periodos académicos. Como pueden darse cuenta, nosotros tenemos una serie de asignaturas las cuales están diseñadas para brindarle al estudiante ciertas herramientas y además aprovechar y potenciar algunas de las habilidades que ya se traen desde su formación en pregrado y en maestría. En particular quisiera resaltar asignaturas como análisis de datos, donde lo que nosotros queremos es de nuevo potencializar las capacidades de los estudiantes en cuanto a programación y también en cuanto al análisis estadístico de datos. Tenemos, por ejemplo, estrategias para la comunicación del conocimiento científico, donde nosotros lo que queremos es que nuestros egresados no solamente sean capaces de generar conocimiento, nuevo conocimiento, sino algo muy importante, comunicarlo, ¿no? Divulgarlo, y no solamente ante una comunidad de pares, sino divulgarlo ante la comunidad en general, ¿no? Algo muy importante cuando uno está tratando de mostrar su investigación y obtener recursos. En ese mismo sentido, tenemos, por ejemplo, nuestra asignatura, escritura de proyectos de investigación, donde lo que nosotros queremos aquí es, de nuevo, ensayarnos en lo que tiene que ver con escribir proyectos de investigación con el fin de obtener recursos, ¿no? Eso es lo que nosotros siempre queremos, necesitamos dinero para nuestras investigaciones, posteriormente necesitaremos dinero para pagarle a nuestros propios estudiantes cuando ya seamos doctores. Y entonces, esto es una tarea que yo creo que bueno, la experiencia nos muestra que uno lo hace ya cuando ha terminado. Entonces, lo que queremos es brindarle al estudiante desde su formación este ejercicio e irlo guiando entre los diferentes tipos, modalidades que hay para obtener recursos, que es algo muy importante en nuestros días. Y pues como pueden darse cuenta, también tenemos una serie de asignaturas donde iremos desarrollando nuestro proyecto de investigación, comenzando desde el planteamiento del proyecto de investigación en el primer periodo académico. Aquí nosotros tenemos que tener ya definido nuestra pregunta de investigación, lo que vamos a desarrollar, y algo que denominamos el comité tutorial es un órgano del doctorado que se encarga de hacerle el seguimiento a todo el proceso desde el inicio. Posteriormente, pues ya en el segundo periodo académico, el estudiante ya tiene que haber defendido su anteproyecto, ya pasará a hacer su proyecto de investigación y de ahí en adelante lo estará desarrollando hasta finalizar los 6 periodos académicos. ¿Cuáles son los requisitos del grado del programa? Pues lo que nosotros queremos es que nuestros estudiantes obtengan productos, ¿no?, que sea un resultado del proceso de formación. Esto implica diferentes tareas como escribir, hacer presentaciones y defender el documento de tesis. Además, pues hay otra serie de requisitos como completar el número de créditos, demostrar el manejo de una segunda lengua con B1 por lo menos. Nosotros no tenemos requisito de ingreso en cuanto
con atracción de recursos. Es decir, nosotros tenemos esta asignatura de escritura de proyectos de investigación. Si logramos un proyecto de investigación, escribir una propuesta de investigación con la cual tengamos recursos, esto también puede ser considerada un producto de impacto. ¿Qué es lo mínimo que necesitamos en cuanto a los productos? Necesitamos 2 productos de alto impacto. Entonces, en ese caso, por ejemplo, 2 publicaciones Q1 o Q2 serán suficientes como productos de impacto. En el caso de 3 productos, en ese caso, siempre uno tendrá que ser de alto impacto y los otros 2 de medio impacto. Por ejemplo, una publicación aceptada o publicada tipo Scopus Q1 y una publicación Q3 y una ponencia. Esto es un ejemplo de una suficiencia de mínimo cumplimiento con los productos de investigación. Todo lo que acabo de mencionar está soportado y sustentado en los diferentes grupos de investigación, tanto de la Facultad de Ciencias como algunos grupos de investigación que son transversales a todas las facultades de la universidad, ¿no? Uno de los grupos más relevantes para la presentación del día de hoy, lo que estamos hablando, es obviamente el experimento de High Energy Physics, donde nosotros allí condensamos todas las colaboraciones, los integrantes o los participantes en cada una de las colaboraciones que mencionó la profesora Tela anteriormente, pero pues también tenemos otros grupos ya en diferentes áreas como sistemas complejos, o también tenemos grupos que hacen un poco más de teórico, digámoslo así, como el grupo de fenomenología de partículas, ¿no? Entonces, de nuevo, pues la invitación en este caso es de nuevo a que están interesados en participar, que llama la atención participar en algunos de los experimentos que la profesora Gabriela mencionó anteriormente, ya sea el experimento ATLAS o el experimento de FLAP en diferentes a diferentes niveles, es decir, podemos trabajar desde lo que tiene que ver con simulación, desde lo que tiene que ver con análisis de datos, o incluso la parte de instrumentación electrónica, por ejemplo, pues ya sea nuestra maestría en ingeniería física o nuestro doctorado en ciencias naturales y exactas, son los programas ideales o idóneos para que ustedes puedan vincularse a este tipo de experimentos, ¿no? Allí ustedes tienen la posibilidad de empezar a trabajar con expertos, digamos así, que ya tienen un nicho de trabajo consolidado en cada uno de estos experimentos y que de alguna u otra manera pues, les permitirán interactuar más fácilmente con expertos ya internacionales o incluso nacionales en las diferentes áreas según los diferentes intereses de cada uno de ustedes, para que de esta manera se pueda trabajar de manera efectiva en importar efectivamente el tipo de colaboraciones. Bien, eso es lo que tenía que mencionar. Más adelante en esta presentación se encuentran algunas de las líneas de investigación específicas que soportan el doctorado en Ciencias Naturales y Exactas, pero creo que por el momento ya podemos dejar por acá. No sé si tengan alguna duda, comentario. Creo que le voy a pasar. ¿Me escuchan? Sí, perfectamente. Voy a devolverle al profesora Gabriela, por si tiene alguna duda. Gracias. Vale, muchas gracias. Sí, acá estoy. Bueno, profesora Gabriela, pues lo veo difícil, me planteé darle las gracias. No sé si mejoró, no sé si mejora lo del retorno, creo que hay mucho retorno. Un poquito, sí. Sí, no sé qué hacer. No, está bien. Bueno, pues en primera instancia, profesores, muchísimas gracias. Me da mucho gusto escuchar esa explicación tan clara, completa,
para nosotros los que poco o nada sabemos de las energías. Es un placer escuchar una charla tan detallada, tan bonita sobre estos temas. Y por supuesto, muy interesante los programas de posgrado que ofrece la Universidad de Nariño. Pensando en intentar otro micrófono, pero a ver. No, pero ahí se escucha. Ahí mejora. No. No. ¿Y ahí? No, tampoco. Estaba mejor al principio. Tampoco se siente. Ok. Pero ¿sigue escuchando el retorno? Sí, un poco. Ok. Vale, entonces sigamos así, qué pena. Sí, mejor así, sí. Me dominó la tecnología. Bueno, yo apunté acá una serie de preguntas que sé que pues algunas muy tontas, no ser experta en esto, pero no hay ningún problema. Otras, sí, los estudiantes estarán fascinados en escuchar. Claro que sí. Me llamó muchísimo la atención, digo que esta fue, comienzo con las tontas, muchísimo la atención cuando escuchaba de la colaboración del experimento Atlas, que pues, prácticamente toda Europa está involucrada en este experimento. Sin embargo, por ejemplo, Finlandia no, pero uno entiende que, por ejemplo, en el Medio Oriente, pues, que eso no pase, lo mismo que pasa por acá en Sudamérica, en los países así. Pero eso, repito, puede ser tontería, pero alguna razón es que Finlandia. No, es probable, sí. No, es probable que haga parte del otro experimento. O sea, no, como no es el único, son 4. Algunos países deciden trabajar con el otro experimento, con CMS, que es, digamos, el experimento parecido al nuestro. Los dos están hechos para estudiar la misma física, los dos a la vez descubrieron el bosón de Higgs. Siempre se necesita otro experimento más con otra tecnología para confirmar lo que el otro experimento está midiendo. Entonces es muy probable, no estoy súper segura, pero es muy probable que colaboren con este otro experimento o alguno de estos otros dos, ¿no? También depende de lo que el país decida, ¿no? Con cuál experimento ir, o a veces también depende de las conexiones que la gente del país tenga. Por ejemplo, en Estados Unidos, gran parte de las instituciones de Estados Unidos están colaborando con el otro experimento, con CMS, porque, digamos, el acelerador anterior al LHC que funcionaba y que era el más grande hasta ese momento construido, estaba ahí en Fermilab, cerca de Chicago, donde ahora se está comenzando a construir el detector el experimento de neutrinos que les contaba antes. La mayoría de la gente que trabajaba para las colaboraciones dentro del Tevatron, que era el nombre que tenía el acelerador ese, se fue a trabajar con CMS. Depende digamos, de la decisión del país o del organismo de ciencias del país a cuál trabajar. Hay países que trabajan en los dos, Estados Unidos están las dos colaboraciones. Depende también de la cantidad de financiación que tengan, ¿no? Nuestros países, en nuestro caso, en Latinoamérica, nuestros países no tienen tanta financiación y bueno, a veces se eligen, ¿no? Cabe decir que Colombia también hace parte de la colaboración CMS con las universidades Los Andes y la Universidad de Antioquia, que también es reciente que se incorporara a los experimentos del LHC. Ok, perfecto. Gracias. Bueno, a tratar de ordenar las preguntas. Tengo otras que tienen que ver con los experimentos. Tengo pues, las que tienen que ver con las ofertas postgraduales. Sí, cómo no. Y pues bueno, como
secundaria, entonces pues, No importa. tendría muchos doctorados. Me llamó mucho la atención sobre el experimento de detección de neutrinos. Pues pues explicabas que querían ahí justamente estos neutrinos interactúan, o sea, casi no interactúan con la materia, por tanto pueden viajar 1300 kilómetros. Entonces, como yo veo allí, incluso casi que en la boca del cañón de los neutrinos, hay un detector. Hay un detector, sí, que es el detector cercano. Y cómo, sí, sí. Para referencia, pero luego cómo detectan sin perturbarlo suficientemente para que alcance de viajar al otro. Lo que pasa es que con estos experimentos lo que se trata muchas veces de hacer, y de hecho también es uno de los objetivos de Dune, es observar algo que se llama oscilación de neutrinos. Es decir, por ejemplo, aquí a la salida, digamos, del haz de neutrinos que se crea en esta parte, los neutrinos que se crean son de algún sabor o de alguna clase. Por ejemplo, podrían ser neutrinos muónicos. Entonces, cuando viajan, lo que se ha observado es que este sabor o esa clase oscila en otras. Por ejemplo, cuando llegan aquí, en vez de ser un neutrino muónico, es un neutrino electrónico. Entonces, ese tipo de oscilación indica, tiene sus consecuencias, sus propiedades, y una de las consecuencias que indica que los neutrinos, por ejemplo, tienen una masa muy pequeñita, pero tienen una masa, cosa que el modelo estándar realmente no, como tal, formulado desde el principio, no considera. Entonces, ese tipo de cosas se intentan mirar en este tipo de experimentos, en casi todos los experimentos de neutrinos que hay, y entonces uno necesita identificar aquí bien de qué tipo de neutrino está hablando para poder medir acá si osciló o no osciló, qué porcentaje o qué, ¿no? Y tener sus características. ¿Cómo se hacen para mirarlos? Es a través de la interacción que tengan con la materia, digamos, del detector que se esté colocando, ¿no? O sea, en general, los experimentos de neutrinos son unos experimentos de tanques súper grandes, en donde hay algún material que se sabe que puede interactuar con los neutrinos de alguna manera y que uno termina detectando, ¿no? Esa interacción. Son difíciles porque no tienen carga, ¿no? Y entonces, o sea, una partícula cargada es mucho más fácil de detectar porque uno termina viendo una señal eléctrica en alguna parte del detector. Básicamente uno lo único que ve en los detectores son señales eléctricas. Entonces, en el caso de los neutrinos se hace un poco más complicado por eso, ¿no? Porque casi no interactúan, entonces uno necesita grandes detectores con materiales especiales que sean capaces de mirar la interacción, digamos, del neutrino con con los componentes de ese material, digamos. Ok, entiendo. Bueno, otra pregunta que puede ser catalogada. No, ¿por qué? Bueno, en vista, digamos, de las limitaciones que tiene este modelo estándar para describir la condición del universo, más o menos cuál es la expectativa que tiene en la investigación a mediano y largo plazo. Básicamente, ¿Cuáles son sus últimas voces sobre eso? Básicamente el modelo estándar es uno de los modelos más sólidos desarrollados en la física de la física, diría yo, ¿no? Porque todo esto que surgió de una teoría, de un modelo completamente teórico, todo se fue descubriendo a medida que fue pasando el tiempo y que se avanzó en el tema de la tecnología, etcétera, etcétera. O sea, es uno de los modelos más sólidos. El problema del modelo estándar, y vieron una slide que no les había mostrado antes, que la preparé para tenerla, es estas cosas
que se observan y que no puede describir porque la descripción no está incorporada, digamos, en lo que sería su teoría en sí, como por ejemplo la presencia de materia oscura. Nosotros sabemos de experimentos que alrededor del 5% del universo está compuesto por materia ordinaria, o sea, la materia que nosotros vemos, el resto no sabemos qué es. Esto de la oscilación de neutrinos, que como les digo, no implica que los neutrinos tengan una masa muy pequeñita, pero eso tampoco está contemplado en el modelo estándar. No es, como les decía al principio no incluye una descripción de la gravedad. Entonces, todas estas cosas que no puede explicar, a pesar de poder explicar todo lo otro y de forma muy contundente, porque los experimentos muestran que es así, todas estas cosas se tratan de explicar, los físicos teóricos han tratado de explicarlos con todos los modelos que a la gente se le puedan ocurrir. Hay miles de modelos, el tema es que no sabemos por dónde viene la cosa. Entonces, ¿qué se hace en los experimentos, en los aceleradores? Pues buscar señales que estén relacionados con ese tipo de modelos. Yo acá no tengo ninguna slide que muestre eso, pero básicamente se hacen experimentos en donde, por ejemplo, se busquen señales que tengan que ver con algo que se llama la supersimetría, señales que tengan que ver con la presencia, por ejemplo, de otros bosones que no sean los que aparecen aquí en nuestra tabla de modelo estándar, digamos, otros bosones parecidos a estos, por ejemplo, que se los llaman Z' o W'. También búsquedas de materia oscura, o sea, de señales compatibles con la materia oscura, que sabemos que casi no interactúa, y por eso es tan difícil de saber de qué se trata, digamos. Hay muchos resultados que se fueron sacando a medida que se fueron recolectando los datos, y que por ahora no se ha encontrado absolutamente nada que tenga que ver con física más allá del modelo estándar. Todo lo que hemos medido hasta el momento son resultados compatibles con el modelo estándar. Por eso digo que es tan poderoso, ¿no? Porque todo lo que hemos encontrado hasta el momento tiene que ver con el modelo estándar. Pero obviamente se siguen haciendo y hay miles de búsquedas como digo, es tan difícil saber por dónde viene la cosa porque no lo sabemos y hay tantos modelos, pues lo que se hace es buscar en un rango de energías y cuando se ve que no se encuentra, pues se descarta eso. Eso se llama en física experimental ponerle límites y decir, bueno, hasta acá hemos indagado el espacio de configuración y no hemos encontrado nada, entonces tenemos que ir un poquito más allá y vamos corriendo, digamos, los límites. Pero hasta ahora no hemos encontrado nada, ningún indicio de física más allá del modelo estándar. Ok, muchísimas gracias. Bueno, entonces pasemos a unas preguntas sobre la oferta muy interesante, la oferta académica que nos han presentado tanto en el máster como en el doctorado. Quizá esto sí lo pueda responder el profe Dewis sobre oferta académica. Ah, bueno. ¿Pasamos? Hola. Hola. Bien. ¿Escuchas bien? Sí, perfecto. Bueno, no, pues desde la profesora Gabriela que es muy interesante la oferta en este máster y este doctorado. Me gustó mucho el diseño del doctorado, pero pues especialmente lo que da un valor grandísimo es justamente la colaboración, las colaboraciones que nos cuentan ustedes. Parece que agregan enorme valor a las ofertas. En relación con eso, pero ustedes nos hablaron de los requisitos, beneficios, habrá unas preguntas sobre eso, pero algo que resulta muy interesante y muy valioso para los estudiantes es las posibilidades de pasantía en el experimento en Atlas,
Atlas o Dune, ¿qué posibilidades para cada uno de estos programas de ese tipo de pasantías, de experiencias para los estudiantes existe tanto para la maestría como para el doctorado? Muy buena pregunta, sí, gracias. Bueno, primero quisiera mencionar que pues, sí, el doctorado no tiene como requisito la pasantía, ¿no? Como requisito de egreso. Sin embargo, pues nosotros sí queremos que nuestros candidatos aprovechen en particular en estas colaboraciones posibilidad de viajar a las denominadas escuelas de verano. Estas escuelas de verano ocurren tanto en Ginebra, cuando uno va, por ejemplo, a la escuela de verano del CERN, o en otras partes también, a veces hay escuelas latinoamericanas, pero la principal es la escuela de verano del CERN, ¿no? Donde uno va a Ginebra, recibe cursos en la mañana y en la tarde se empieza ya a realizar trabajo práctico en el análisis o en la instrumentación, depende en lo que esté destinado a su trabajo de grado, ¿no? Esta es una posibilidad que siempre, bueno, aprovechamos en el pasado, particularmente yo, la profesora Gabriela, bueno, yo y un colega mío tuvimos la oportunidad en nuestros inicios del doctorado y en la maestría o en el trabajo veterinario participar en estas escuelas del CERN y pues es una experiencia muy buena. También está la posibilidad de tener financiación por parte, de hecho, del experimento para este tipo de escuelas, ¿no? Entonces, esto es algo que nosotros no como sí como una pasantía realmente, pero también es la oportunidad de interactuar con estos expertos internacionales de manera directa a través de las escuelas de verano del CERN. De la misma manera, Fermilab también tiene un programa de escuelas de verano, pues obviamente esto ya en la ciudad de Chicago. También ellos ofrecen otro tipo de ofertas, no tanto una escuela de verano, pero mi ex estudiante de doctorado, ella tuvo la oportunidad de estar 3 meses trabajando directamente en Chicago, ya no en una escuela, pero sí una beca que ellos, un scholarship que ellos tienen precisamente para traer estudiantes de doctorado, ¿no? Para que trabajen 3 meses en un tema concreto, ¿no? Entonces, esas posibilidades existen, también las podemos aprovechar. Esta es una de las ventajas que nosotros tenemos en este tipo de colaboraciones, esos contactos, y pues que la financiación es relativamente fácil de conseguir, a diferencia de otros programas donde en otras disciplinas que quizás es un poco más difícil acceder a este tipo de intercambios, pero no, en particular con Atlas o con Dune o en general con el LHC y con Fermilab existen y ya tienen la experiencia y eso es algo que también es obviamente muy valioso. Es una muy buena pregunta. Entonces, a ver si entendí bien. Entonces, en principio, existen las escuelas de verano, doctorado, digámoslo así, que sin embargo, en el caso de los doctorado, hay existe la posibilidad de una experiencia más extendida en meses o algo así. Que de todas maneras no son requisitos estrictos, pero pues es muy valioso estar contemplado tener este tipo de experiencia con financiación que está por conseguirse, es decir, no es directo de ingresar al programa y tener la cantidad de que tendrían acceso a esa beca, sino que tendrían que pelearse, digamos, esa beca en términos de sus méritos, en términos del programa o de investigación. Sí, obviamente también está un poco condicionado al tema que se está trabajando, ¿no? Es decir, pero no, por lo general nosotros en las oportunidades que hemos tenido con estudiantes siempre hemos logrado, ya digo, con ayuda de las colaboraciones, tener estos intercambios, estos eventos de, digamos así, de pasantía o escuelas de verano. Y pues creo que, no sé, en la experiencia que nosotros hemos tenido, creemos que es relativamente sencillo también acceder a otro tipo de becas para estas pasantías, no solamente en CERN o en Fermilab. Hay otras escuelas que ocurren en otros lugares también muy interesantes, como SLAC, a los cuales también en el área que nosotros
En el ICTP, exacto. Específicamente, el ICTP constantemente está haciendo cursos específicos y pues nosotros ya tenemos cierta experticia en aplicar y en enviar gente, ¿no? Entonces es algo que nosotros también queremos aprovechar y que pues que nuestros posibles aspirantes o nuestros candidatos también puedan acceder a este tipo de convocatorias, que creo que en el área de física de partículas en particular nosotros nos hemos dado cuenta que podemos acceder. Ok, muchas gracias. Bueno, en términos de las preguntas sensibles, fechas de admisión, costos para el maestría, para el doctorado, posibilidades de financiación, asistencia graduada o beca o contratación, como profesor, bueno, no sé de qué tipo de artista, qué posibilidades hay para los interesados. Bueno, nosotros obviamente en este momento nos encontramos en proceso de inscripción y admisiones para el 2024-1, tanto para la maestría como para el doctorado, ¿no? Desafortunadamente en este momento no tenemos una beca como tal que cubra para maestría o doctorado. Estamos examinando la posibilidad en particular de ofrecer una serie de descuentos para la maestría. Pues el costo de la maestría en este momento sí se me escapa, pero el del doctorado sí lo tengo claro. El del doctorado es 11.930.000.000, lo que tenemos para este año, 2023-1, digamos. Estamos esperando aún cuál será el incremento para el siguiente año. Eso está relacionado naturalmente con el IPC. También estamos estudiando la posibilidad de que se congele este costo debido a que pues, nosotros estamos iniciando. ¿Qué puedo decir exacto en relación a otras fuentes de financiación? Pues naturalmente nosotros siempre tenemos la posibilidad de tener financiación por MinCiencias, pues son becas que hay que luchar. Nosotros sabemos que hay en particular para la última convocatoria, la 933 presentó pues una cantidad de personas importantes a esta convocatoria, además de que ven con ciertas características especiales, ¿no? Obviamente esperamos que cada año MinCiencias genere este tipo de convocatorias. Un estudiante que ya se encuentre matriculado, por ejemplo, en el programa de doctorado, puede participar por lo general en este tipo de convocatorias y de hecho ya al ser estudiante y en particular con nuestro programa, desde el primer periodo académico ya define, digámoslo así, su proyecto, ya se aprueba su proyecto de investigación al finalizar el primer periodo académico, pues también por lo general en estas convocatorias se le suma o se le adiciona cierta cantidad de puntos por ya tener una propuesta aprobada, ¿no? Entonces, aplicar a este tipo de convocatorias es una opción. También quisiera mencionar que actualmente el MinCiencias con la Dirección Nacional de Planeación acaba de lanzar una convocatoria con el Sistema General de Regalías para formación de alto nivel. Estamos hablando de 1.000 doctores. Entonces también eso es algo que nosotros, en particular el doctorado en Ciencias Naturales y Exactas, estamos empezando a diseñar la propuesta con la cual nosotros participaremos. Entonces aquí también, pues eventualmente si somos beneficiados, pues podemos también ofrecer algún tipo de beca, pero pues esto es obviamente algo que depende mucho del calendario de MinCiencias, que en ciertos aspectos es un poco incierto. Pero el punto es que hay opciones por parte de MinCiencias aplicando este tipo de convocatorias. Ya internamente, pues no sé si algún candidato es, por ejemplo, profesor o ha tenido la oportunidad de ser profesor de la Universidad Antonio Nariño, existe una serie de descuentos por esa razón, según el tiempo que se haya estado vinculado a la universidad, se puede aplicar con un porcentaje en relación a ese tiempo de permanencia en la institución. También internamente nosotros manejamos algo que se denomina el programa de formación de alto nivel, el PEFAN, donde también para nuestros profesores existe la posibilidad de que se abre una convocatoria donde ellos participan en esta convocatoria y reciben subsidio tanto económico, es decir, parte de descuento en matrícula, así como carga académica para que puedan empezar el programa. Pero bueno, está relacionado
o supeditado a que sean parte de la universidad como tal, ¿no? Entonces están estos dos mecanismos. Y por último quisiera mencionar algo que también tuvimos la oportunidad de aprovechar en esta oportunidad, precisamente en este mes de noviembre, octubre, noviembre. La Secretaría Distrital de Bogotá, de Educación de Bogotá, lanzó una convocatoria denominada Profe a la U. Anteriormente esta convocatoria estaba un poco restringida en cuanto a las áreas que apoyaban, las áreas de formación en las cuales estos programas deberían estar para que el aspirante participara. Pero lo que nos dimos cuenta es que este año estas líneas se abrieron de tal manera que los doctorados tipo STEM, que es como el nuestro, el doctorado en Ciencias Naturales Exactas, hace parte de esta línea, STEM, entonces implicó que algunos de los aspirantes o que quienes querían aplicar esta convocatoria nos contactaran y empezaron y realizaron su proceso, ¿no? En este momento estamos esperando los resultados. Tenemos precisamente 3 candidatos que trabajan como docentes en la Secretaría de Educación Nacional, en alguna institución de la Secretaría de Educación Nacional, distrital, perdón. Ellos aplicaron y estamos esperando los resultados de esta convocatoria, ¿no? Entonces yo creo que es una posibilidad que también se abre. Esperemos pues que el gobierno que sigue mantenga esta convocatoria y que entonces podamos también pensar que aquellos profesores del distrito que quieran realizar ya sea la maestría o el doctorado la realicen con nosotros a través de este mecanismo, a través de esta beca de la Secretaría Distrital. Teniendo en cuenta que se ajusta a nuestro programa perfectamente, ¿no? En cuanto al tiempo, 6 periodos académicos es lo que la beca máximo financia en cuanto a tiempo. Y lo mismo el costo en ese momento, 12 millones, también nuestro programa está ajustado perfectamente, ¿no? Entonces, pues, creo que si la convocatoria, los términos de referencia de esta convocatoria se mantienen de la misma manera, pero yo creo que es una buena opción también para el Ecuador. Conclusión, una cantidad de posibilidades de financiamiento para los interesados. Efectivamente. Ya de su universidad. No, tranquilo. Gracias, por eso estamos. Pues en estos procesos de formación en investigación, pues, es muy importante pensar en una figura de semillero, centro aéreo, hacer función de publicación. Incluso. Entonces, no sé si aprovechando también la figura de convenio, de acuerdo de cooperación que existe entre nuestras universidades, la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y la Universidad de Nariño, con nombres de próceres las dos. Sí. Pues aprovechar este vínculo para el desarrollo de la asesoría de trabajo de grado, la figura de pasantía, si existe posibilidad de pensar que nuestros estudiantes interesados de esta línea de investigación desde el pregrado vayan alineándose y quizás pensando en perfilar sus estudios de posgrado en sus grupos. ¿Qué posibilidades habrían concretas, profesor, de desarrollar este tipo de cooperaciones, de división de trabajo de grado en la modalidad de pasantía para nuestros estudiantes de la Universidad Distrital? Sí, yo creo que es una oportunidad muy, muy interesante. Creo que es algo que nosotros en algún momento habíamos discutido, bueno, internamente, quizás con algunos colegas que sabemos que trabajan en la Universidad Distrital, en la licenciatura. Y es, sí, empezar con una especie de semillero sencillo, con las herramientas que nosotros, o que son generalmente más utilizadas tanto en los experimentos Atlas como en el experimento de UNI, en general en los experimentos de altas energías, en particular nosotros, desde lo que tiene que ver con trabajo en el sistema operativo Linux, que es algo generalmente extendido en los diferentes experimentos,
incluso también sistemas Unix, cuando con los Mac también utilizan las mismas sintaxis, las mismas órdenes, y pasando a manejar otro tipo de herramientas como lo que son root, que es la herramienta general básica que nosotros utilizamos para hacer las gráficas, para hacer análisis de datos, que tiene pues una gran, una amplia, así, gama de paquetes con los cuales uno puede hacer desde el análisis estadístico más sencillo, una regresión lineal, un ajuste gaussiano, hasta cosas más sofisticadas que se pueden hacer actualmente con Machine Learning y todas estas cosas que están muy de moda, ¿no? Entonces uno puede empezar con esas herramientas que son relativamente generales, básicas, que no solamente pueden servir para el trabajo con nosotros, sino que el estudiante quiere ya buscarse una beca por fuera, pues ya tiene unas herramientas básicas con las cuales se puede empezar a dialogar en esos términos con otras personas en este tipo de experimentos y sí, ir creciendo esto y extendiendo a los diferentes, ya así, digámoslo así, un poco agnóstico del experimento, algo que pueda ser general para cualquier experimento, ¿no? Entonces, sí, yo creo que es una posibilidad que nosotros habíamos estado considerando y yo creo que es gratamente digamos, estamos muy abiertos, muy interesados en que esto ocurra y pues de que ustedes también están abiertos a que esto pueda ocurrir, ¿no? Pues muy interesante, suena muy interesante de verdad. Y bueno, y sobre todo teniendo en cuenta que además de nuestros estudiantes de licenciatura en física, que ya pues legendaria 50 años de tradición, la universidad ahora cuenta también con la nueva carrera de física, que tiene entre sus líneas terminales también este tipo de áreas de investigación. Entonces, valdría muchísimo la pena pues, mantener esta convocatoria abierta a invitar a nuestros estudiantes de pregrado a que busquen sus grupos de investigación en la Universidad de Nariño para desarrollarse estos trabajos de pregrado y conformar un semillero institucional muy interesante. Y pues bueno, por lo pronto, una última pregunta tal vez es sobre las sedes. Es decir, ustedes están ubicados en este momento en cuál sede y cuál sede funcionan los posgrados, la maestría y el doctorado, o cómo funciona eso en la práctica. Sí, por lo general, todo lo que tiene que ver con investigación siempre se ha manejado en nuestra sede, en nuestro campus Circunvalar. Este queda y 47 arriba de la Circunvalar, más o menos la calle 51 arriba de la Circunvalar, nuestro campus que queda allí cerca a la Manuela Berta, bueno, a la Santo Tomás, todas estas universidades que quedan por allí. Aquí es donde nosotros realizamos lo que tiene que ver con investigación y también nuestros posgrados están centralizados en este campus Circunvalar. Lo único que quisiera ahí también acotar es que en cuanto al doctorado en ciencias naturales y exactas, por el tipo de formación y por el tipo de estudiantes que tenemos actualmente, nosotros hemos optado por tener una combinación de trabajo directo y trabajo remoto, ¿no? Nosotros sabemos que algunos de nuestros aspirantes no viven en Bogotá, de hecho, otros de nuestros estudiantes trabajan durante la semana. Nosotros entendemos eso. Entonces el programa tiene la flexibilidad que permite tener principalmente encuentros concentrados una vez o 2 veces al mes, donde el estudiante se reúne ya sea con su tutor o con el profesor de la asignatura, trabajan la mayor parte que puedan de esta manera y también tienen encuentros que realicen de manera remota, asistida digitalmente, de tal manera que se complemente lo que no se pueda alcanzar, lograr en las sesiones presenciales, ¿no? Esto de nuevo para brindar esta flexibilidad, como indico, pues, la gente, nuestros estudiantes trabajan, entonces también entendemos eso, tienen que venir de otras regiones, entonces también entendemos eso, y para pues, poder aportarles o apoyarlos en su formación desde ese sentido, tenemos este formato en cuanto al doctorado. La maestría también
De la misma manera, lo que tiene en términos de esa flexibilidad se da en las noches, ¿no? Entonces hablamos de un programa que clases que inician tipo 6 de la noche, terminan 9, entonces son encuentros presenciales, pero también tenemos la posibilidad de tener mediación digital, ¿no? Entonces ahí tenemos cierta flexibilidad, pero en resumen, lo que tiene que ver con investigación y posgrados está centralizado en la sede Circunvalar con esta flexibilidad de horarios. Bueno, profesor David Moreno, mil gracias, de verdad que lamento mucho que no nos hemos podido ver aquí hoy en el auditorio para darles ese fuerte aplauso de despedida. Gracias. La profesora Gabriela Aquí estoy. Navarro, bueno, les comunico por acá en el Facebook, les enviaron un saludo, dice muy interesante lo que nos cuenten de un experimento tan importante, muchas gracias. Y yo también le doy unas gracias enormes por haber compartido con nosotros estas oportunidades de formación posgrado. Esperaros que la próxima sea en persona y bueno, a los que nos acompañan, muchísimas gracias. Gracias. Nos veremos en la próxima. Un feliz día, profesor David Moreno, profesora Gabriela Navarro. Gracias, muy amable. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Thank you.